Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio. Muy contento de que solamente, de acuerdo a la lista de clases, solamente falta una persona. Es un grupo de 28 estudiantes. Mi nombre es José Alberto Rodríguez. Eh, Probablemente es el primer curso que lleven conmigo. Debo decirles que pues tengo ya gran cantidad de años de experiencia en la carrera de ingeniería mecánica y pues he impartido la mayor parte de los cursos de la carrera. Ahorita en el curso de mecánica del sólido pues tengo aproximadamente unos 4 años impartiéndolo y soy el coordinador de cátedra para este curso. Hay dos grupos en la sede Rodrigo Facio y un grupo en la sede de Alajuela. La evaluación del curso es de cátedra, de manera que entonces todas las evaluaciones van a ser exactamente iguales en los tres grupos. Bueno, tal vez para empezar primero me gustaría hacer una breve introducción al curso. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna idea de qué se trata el curso de mecánica del sólido, si algo han averiguado, les han contado de qué se trata. ¿Alguien que quiera indicar algo? ¿A qué le suena cuando se dice mecánica del sólido? Bueno, el curso, el nombre que tiene este curso en la Universidad de Costa Rica es muy particular. De hecho, en la mayor parte de las carreras de ingeniería en donde se imparte este curso, el nombre que recibe es el de resistencia de materiales y en algunos casos mecánica de materiales. Y estos son nombres que tienen más que ver ahí realmente con el contenido. En este estudio, en este curso, perdón, lo que vamos a estudiar es el comportamiento de los materiales ante la acción de fuerzas. Vamos a ver el efecto de las fuerzas sobre un material. Vamos a ver que existen diferentes efectos. Algunos de estos efectos les vamos a llamar deformaciones y a otros les vamos a llamar esfuerzos. Cuando aplicamos una fuerza sobre un material, de alguna manera podemos medir la resistencia de este material. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren probar cuál es la resistencia que tiene una cuerda utilizada para cañas de pescar, pues podemos tomar un tramo de cuerda de pescar y ponerle un peso en un extremo, un peso que podríamos ir incrementando hasta que finalmente la cuerda no soporte más y se reviente. En ese caso, entonces, estaríamos diciendo que estamos calculando cuál es la resistencia máxima de la cuerda de pescar. Sin embargo, ¿será esto lo único necesario para especificar la resistencia de una cuerda de pescar? ¿Serán todas las cuerdas de pescar exactamente iguales? Pues definitivamente no. Dentro de las variaciones o dentro de las variantes podemos tener diferentes materiales y también podemos tener cuerdas de pescar de diferentes calibres, o sea, de diferente área transversal, unas cuerdas más delgadas y otras más gruesas. De manera que entonces el comportamiento de la cuerda ante una carga no lo podemos estandarizar como la resistencia del material, porque entonces tienen que ver varios aspectos. De manera que para realizar entonces el análisis de resistencia de esa cuerda, tenemos que considerar el material y tenemos que considerar su área transversal, o sea, qué tan grueso es ese material. Entonces, cuando ya hablamos primero de un material en particular y tenemos a disposición diferentes tipos de cuerda, diferentes espesores de cuerda, ahora lo que toca es definir cuál es la resistencia de cada calibre o espesor de cuerda. ¿De acuerdo? Y cuando ya definimos entonces que vamos a hacer la prueba
para 2 o 3 calibres de cuerda de pescar. Entonces tenemos que definir en la prueba esas dimensiones, pero finalmente el resultado que vamos a tener va a ser entonces cuál es la fuerza máxima que soportó cada uno de esos 3 tipos de cuerda. ¿Okay? Pero resulta que existe una variable que nos da un resultado mucho más completo, y es el esfuerzo. Resulta que la aplicación de la fuerza sobre una determinada área transversal se conoce como el esfuerzo. El esfuerzo es la relación entre la fuerza y el área transversal. De modo que si calculamos el esfuerzo máximo para una cuerda de un determinado calibre o espesor, y luego hacemos la prueba para otro calibre, pero con el mismo material, podríamos tener los mismos valores de esfuerzo, ¿ok? Porque conforme aumentamos el calibre, vamos a requerir una mayor fuerza para que ese material falle, pero al mismo tiempo, la relación, esa división entre fuerza y área transversal, pues entonces se va a mantener constante. Bueno, ese es el concepto de esfuerzo, y es solo uno de los tipos de esfuerzo que vamos a analizar acá, que eso se llama un esfuerzo por carga axial, o sea, por fuerzas transmitidas a un objeto en la dirección del mismo. En el caso de la cuerda, en la dirección longitudinal. También se le llama dimensión axial. Pues bien, el curso entonces de mecánica del sólido trata precisamente del estudio de los efectos de las fuerzas, entonces sobre los diferentes elementos de máquina. Vamos a ver que una fuerza puede producir diferentes efectos. Vamos a analizar cada caso de esos, los diferentes efectos entonces, y vamos a aprender a calcular no solamente la magnitud de los diferentes tipos de esfuerzos, sino también cómo se deforman los materiales. Estos son aspectos fundamentales en el diseño de máquinas. ¿Y por qué en el diseño de máquinas? Perdón, voy a corregir un momentito algo aquí con... Parece que me estoy quedando sin batería, ya estoy conectando la máquina. Ok. Les decía que ¿por qué hablamos de elementos de máquinas? Bueno, esto es porque el curso de mecánica del sólido es uno de muchos de los cursos que pertenecen al área de diseño mecánico de la carrera de ingeniería mecánica. No sé si ustedes sabrán cómo está dividida el programa de la carrera de ingeniería mecánica en la Universidad de Costa Rica. Para los que no lo saben, se divide en 3 grandes áreas. Una es el área de termofluidos, otro es el área de materiales, y un tercero es el área de diseño mecánico. Al área de termofluidos pertenecen cursos que inician con los cursos de químicas, las termodinámicas, plantas de vapor, sistemas de aire acondicionado, sistemas de refrigeración. Todo esto son del área de termofluidos. Del área de materiales es el área más pequeñita, y también tiene bases importantes de los cursos de química, que luego se lleva los cursos de tecnología de materiales, procesos de manufactura, metalurgia. ¿Okay? Estos tienen que ver con el estudio de las propiedades de los materiales. Y finalmente el área de diseño mecánico, que es la más fuerte en la carrera, que incluye desde los cursos de dibujo 1 o gráfica, los cursos de mecánica 1, mecánica 2, mecanismos, dinámica de máquinas, elementos de máquinas 1 y 2, mecánica del sólido 1, mecánica del sólido 2. Como lo ven, es el que tiene mayor cantidad de cursos. Entonces, el curso de mecánica del sólido 1 está a un nivel intermedio, más o menos en lo que corresponde al área de diseño de máquinas. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, quiero indicarles que para aquellos que no han ingresado, es indispensable que ingresen a la página de mediación virtual. Dado que este semestre va a ser 100% virtual, vamos a colocar todas las semanas material de estudio. Vamos a hacer entrega de las tareas también por ese medio. Vamos a tener comunicación entre ustedes y su servidor, o solamente entre ustedes, por medio de un correo que es exclusivo para el curso. Vamos a tener también ahí un foro de preguntas y respuestas que va a estar abierto permanentemente. Y ahí van a estar publicadas, pues entonces también todas las actividades que se lleven a cabo en el curso. De hecho, la carta al estudiante que ahorita vamos a revisar también está colocada en la página de mediación virtual. Bien, entonces voy a cargar un momento la página para que accedamos a la carta al estudiante y le demos una revisada. Vamos a ver los aspectos más importantes de momento, porque pues es bastante amplia. Esta vez es muy amplia la carta al estudiante. Y es indispensable que ustedes la lean a conciencia, la lean detenidamente, porque podrían surgir muchas dudas y es importantísimo que tengamos las reglas muy claras antes de iniciar todo el proceso. Bien, vamos a ver. Ok, esta es la carta al estudiante. Vamos a ver varios aspectos. Ok. Bueno, lo primero, el horario de clases que está indicado acá para el grupo nuestro, martes y viernes de 9 a 10:50. Quiero indicarles que una de las lecciones semanal va a ser sincrónica, o sea, va a ser como lo estamos haciendo hoy, totalmente en línea, en tiempo real. Y la otra lección va a ser asincrónica. O sea, yo voy a preparar la clase, la voy a subir y ustedes la pueden seguir en el momento que quieran durante la semana. O sea, es obligación de ustedes cumplir con el seguimiento de las clases a lo largo de la semana. No voy a leer la parte de justificación o objetivos. Esto, pues, quiero que lo lean ustedes detenidamente. Un aspecto muy importante en cuanto al contenido, bueno, vamos a utilizar el libro de texto Billy Johnston, que estábamos viendo ahora, cuya portada estamos viendo ahora en pantalla. El libro se llama Resistencia de Materiales y es la 7ª edición. Para aquellos que no dispongan del libro, en privado mándenme un mensajito y yo les puedo hacer llegar una versión digital del mismo. El único inconveniente es que está en inglés.
De ese libro vamos a estudiar 10 capítulos. Es prácticamente todo el libro. Es un contenido bastante extenso. En el primer examen vamos a evaluar los primeros 3 capítulos. En el segundo examen vamos a evaluar los siguientes los siguientes 4. Y en el tercer parcial los últimos 4 capítulos. Entonces estamos hablando primer examen, capítulos 1, 2 y 3. Examen segundo parcial, capítulos 4, 5, 6, 4, 5, 6 y 7. Ajá. Y en el último examen, los capítulos 8, 9 y 10. Vamos a ver 4, 5, 6, 7, ajá, y 8, 9 y 10. Está bien. La evaluación del curso va a considerar los 3 exámenes más un porcentaje importante de tarea. Las tareas están indicadas acá, vienen por capítulo. Entonces son 10 tareas. Algo importante con respecto a las fechas de entrega de las tareas es que estas van a ser entregadas una semana inmediatamente después de que terminamos el capítulo. Por ejemplo, si este viernes termináramos con el capítulo 1, entonces al viernes siguiente tienen que entregar la tarea de capítulo 1. Cada tarea va a incluir ejercicios únicamente de un capítulo. De manera que, entonces siempre una semana después. O sea, no esperen a que necesariamente les avise o que se publique. Siempre va a haber un link donde subir las tareas. Es obligatoria la entrega de las tareas. Y si se entregan tarde, tienen una penalización. Entonces, tienen que considerar esto para que no vayan a perder puntos innecesariamente. Aparte de eso, tenemos un rubro. Vamos a ver, voy a avanzar aquí un poquito. Vean, aquí está las normas de evaluación. Entonces, las tareas tienen un valor de un 15%, que es bastante importante. Y hay un rubro de 15% de laboratorio. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo laboratorio? No vamos a tener un laboratorio físico por razones ya conocidas, pero entonces los profesores del curso vamos a realizar algunos ensayos o pruebas de laboratorio de manera demostrativa, vamos a grabar los videos, vamos a preparar guías para que ustedes estudien previo a esos laboratorios, para que sepan qué es lo que vamos a hacer y con base en esas guías y el material audiovisual que les vamos a pasar, una vez que ustedes vean todo el contenido, entonces van a realizar un informe de laboratorio. Para cada uno de esos ensayos o prácticas de laboratorio que vamos a hacer los profesores, y con toda la información que se les va a suministrar, ustedes van a preparar entonces un reporte de laboratorio. En mediación virtual también encontrarán una guía para la preparación de esos informes de laboratorio. Aquí hay en la bibliografía, aquí está el nombre del libro entonces que les indicaba, Mecánica de Materiales, Billy Johnston, de la editorial McGraw-Hill, 7ª edición. Ustedes podrían utilizar versiones anteriores si tienen alguna ahí para estudiar. Lo que pasa es que tendrían que buscar los ejercicios de tarea, porque ustedes saben que entre una versión y otra cambian los ejercicios de tarea. Entonces, esos ejercicios a los que hace referencia la carta del estudiante para las tareas son de la 7ª edición.
Vamos a ver qué otra cosa muy importante para indicarles. Ok. Tanto para las tareas como para los exámenes. Ahorita hablamos un poco más de los exámenes. Primero voy con las tareas. La presentación en las tareas es indispensable, tiene que ser de muy buena calidad. No pueden hacer dibujos a mano alzada, con líneas todas torcidas. No se permiten tachones o borrones en las mismas. Si tienen dificultad para escribir en hojas blancas, entonces yo les recomiendo que mejor lo hagan con hojas rayadas para que mantengan las líneas horizontales en la escritura. O bien pueden utilizar hojas rayadas por debajo de las hojas blancas como guía de renglones. Los dibujos tienen que ser de muy buena calidad. Las ecuaciones tienen que plantearse primero. ¿A qué me refiero con plantear ecuaciones? Bueno, que por ejemplo, imagínense un ejercicio de mecánica 1, ustedes tenían que hacer un análisis de equilibrio. Bueno, si van a hacer una sumatoria de fuerzas, pues primero tengo que escribir el nombre de la ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿ok? Y empiezo a poner datos. Porque a veces sucede que nada más empiezan a poner números y cuando uno está revisando no sabe exactamente a qué se refieren, ¿verdad? Entonces todo tiene que estar muy organizado. Los resultados tienen que aparecer enmarcados, los pueden encerrar en un cuadrito, en una elipse, en un círculo. Repintar para resaltar los resultados. En todos los ejercicios, igual que en curso de mecánica 1, es indispensable hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces, todos estos detalles son tan importantes como lo es el resultado de un ejercicio. Tanto en un ejercicio de tarea como en uno de examen, aunque el resultado esté 100% bueno, si hay mucho desorden, o los números no son claros, la letra no es clara, si hay tachones, borrones, hay una reducción o penalización, en ese caso importante. Entonces no tiene sentido que ustedes pierdan puntos por algo que no tiene ninguna dificultad para hacer según las reglas. ¿Okay? Con respecto a los exámenes van a realizarse en línea. Y es un tipo de exámenes especial que es de autocorrección. Con la autocorrección, pues hay que conocer ciertas variantes. Es importante saber cómo funciona, porque no es tan flexible como la corrección manual. ¿De qué se trata? Bueno, ustedes van a dar respuestas numéricas. Entonces, los sistemas de corrección automática nos permiten definir un porcentaje de error a las respuestas numéricas. Por ejemplo, si el resultado del cálculo de una fuerza es de 125 newtons, nosotros podemos definir una tolerancia de más o menos 5. De modo que una respuesta de 120 newtons o de 130 newtons son consideradas correctas. Ya lo que se salga por debajo de 120 o por encima de 130, pues entonces serán respuestas incorrectas. Siempre surge la inquietud de qué pasa con el procedimiento, que a veces tenemos bien el procedimiento de un ejercicio y fallamos en algún cálculo y entonces sencillamente todo sale malo. Bueno, para prevenir estas cosas hay varias consideraciones. La primera de ellas es que, igual voy a hacer referencia, porque en este momento no tenemos materia propia del curso como para darles el ejemplo, pero supongo que ustedes están resolviendo un problema de mecánica 1. Vamos a ver, supongamos por ejemplo un problema de estructuras. Les ponen una estructura y tienen que calcular cuál es el estado de carga en
en algunos eslabones. Bueno, pero para resolver ese problema y llegar hasta ese resultado final, que en el caso de un examen tradicional, escrito, de calificación manual, se va a revisar, primero que nada, ese resultado final. Nosotros vamos a poner entonces varias preguntas intermedias que van a permitir evaluar si el estudiante sabe o no cómo hacer el procedimiento. Entonces, en vez de hacer una sola pregunta en un ejercicio, vamos a tener 5 o 6 preguntas diferentes. Y van a estar diseñadas de manera tal que no se van a ver afectadas por los resultados de las preguntas previas. ¿Cómo se logra esto? Bueno, ustedes dirán, bueno, es que si yo calculé mal la reacción en un apoyo, voy a arrastrar ese error a lo largo de todo el ejercicio. Eso tiene toda la razón. Pero el método que estamos implementando entonces consiste en que en vez de, vamos a ver, si un problema lo vamos a dividir en 5 o 6 preguntas, entonces para cada una de las 6 preguntas, lo que vamos a evaluar son problemas del mismo tipo, pero independientes. Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio tendrán que calcular las reacciones de los apoyos, nada más. Pero ¿qué sigue en el análisis de una estructura después de calcular las reacciones en los apoyos? Bueno, sigue hacer los análisis por nudos o nodos, ¿verdad? Para ver cuáles son las reacciones en diferentes barras. Bueno, entonces en ese caso, el primer problema llega hasta el cálculo de reacciones. Luego sigue un segundo problema con datos diferentes al anterior, en donde yo le doy la estructura con las reacciones en los apoyos y ustedes hacen análisis de nodos para determinar fuerzas en cada una de las barras. De modo que entonces en este segundo ejercicio ustedes pueden demostrar si saben o no el análisis y no se va a ver influenciado por un resultado previo porque los datos o los insumos para este segundo ejercicio yo se los estoy suministrando. Y bajo esa misma mecánica entonces se plantean los diferentes problemas siguientes. De modo que entonces lo que tradicionalmente se evaluaba en 3 ejercicios, en un examen, este curso en eso es muy parecido al curso de Mecánica 1, de Mecánica 2 y gran cantidad de cursos en la carrera. Entonces, en vez de evaluar 3 ejercicios, vamos a tener 6, 8 ejercicios. ¿Por qué? Porque van a ser ejercicios más pequeñitos, ¿verdad? Pero de conceptos muy particulares. ¿Queda claro esta idea sobre la evaluación? ¿Alguna pregunta, por favor? Me gustaría escucharlos. Profe, una pregunta. Sí, por favor. En los exámenes es de ir rellenando. Ajá. Digamos, ir solo poniendo yo le pongo el enunciado, ¿verdad? Yo publico el enunciado de cada problema. Usted lo resuelve en su cuaderno de examen, en papel, donde quiera. Y una vez que tiene el resultado, va a digitar ese resultado, ¿verdad? De cada una de las preguntas que se le hagan en línea. Ok, entonces dan varias preguntas, digamos, varias respuestas, porque digamos, en caso de que algo me dé en distintas unidades o así, o tenga que apelar, o no sé cómo funciona todo eso. Ok, muy bien. Bueno, varias cosas. Ahora es importante lo que dice sobre las unidades. En cada ejercicio se indicará cuáles son las unidades que tiene que emplear, cuál es la cantidad de decimales que tiene que utilizar, cuál es el símbolo de puntuación que se debe utilizar, si es una coma o es un punto para definir los decimales. Se le podría decir, por ejemplo, de su respuesta en newtons utilizando un decimal. ¿Okay? Entonces, ahí no cabe un reclamo porque lo puse, en vez de utilizar newtons, utilicé libra fuerza, o porque en vez de, yo di mi respuesta en pies y era en pulgadas. Esas cosas van a estar bastante claras.
Si aún así tuviese algún reclamo, si un estudiante tiene un reclamo, entonces para respaldar todo el análisis que hizo del ejercicio de examen, entonces una vez que finalizan el examen, ustedes van a subir a la plataforma virtual, van a fotografiar o escanear de la mejor forma posible todas las hojas del examen. Esta es una razón también por la cual les indicaba anteriormente la cuestión de orden. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué si es de poner los resultados, digitar los resultados en la página, por qué voy a tener que hacer con determinado orden la solución del examen? ¿Verdad? Entonces, ustedes suben todo el examen. El mismo día, generalmente el mismo día o al día siguiente del examen, se publican las respuestas al mismo. En mediación virtual van a estar publicadas las respuestas. Entonces ustedes van a revisar su procedimiento contra la solución publicada, porque ya incluso el mismo día del examen ustedes van a tener su nota. Y si ustedes se dan cuenta que hay algo extraño en el procedimiento que amerite un reclamo, entonces ustedes tienen derecho a hacer el reclamo, lo tienen que hacer por escrito y explicando. No es como que tómenme un puntito más por acá, sino explicando, bueno, me di cuenta que yo cometí un error en esto, esto y esto, que leí mal esta distancia y tal cosa. ¿Ok? Hay que explicar adecuadamente. Esto es algo que ustedes tienen que aprender a hacer también. Y entonces, pues, el profesor tendrá criterio para revisar eso, ¿verdad? Con base en los documentos que ustedes suben a mediación virtual. Si esos documentos están terriblemente desordenados, si los números no están claros, si hay un montón de borrones y tachones y los dibujos son de pésima calidad, entonces no se va a aceptar por la forma el reclamo. ¿Ok? Las cosas, cualquier trámite se puede aceptar o rechazar por aspectos de forma o de fondo. Cuando hablamos de un examen, aspectos de fondo es propiamente el procedimiento utilizado, ¿verdad? Entonces puede ser que en el fondo algo esté bien, pero si no cumple con los requisitos de forma, entonces no se le puede dar trámite al reclamo. ¿Está claro? Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Profesor. Sí, dígame. La forma de hacer el examen es en todos al mismo tiempo y el tiempo. Sí, los exámenes, como les decía, como el curso es de cátedra, se hacen simultáneamente en los 3 grupos. Se habilita un día y una hora, ¿verdad? Ya están publicadas también en la carta del estudiante, están las fechas de los exámenes y el horario. Algo muy importante es que todos los exámenes, vamos a ver, en este momento aproximadamente hay unos 85 estudiantes matriculados, 80, 85, entre los 3 grupos de sólidos. A los que entraron tarde son 2 de la sede Rodrigo Facio y 1 de la sede de La Juela. El examen lo hacemos todos al mismo tiempo, pero sin embargo, todos los 85 exámenes van a ser diferentes. ¿Ok? ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay más problemas o más ejercicios para examen, o sea, no hay solamente uno por tema, sino hay varios, de manera que están diseñados y calculados de modo que si yo estoy evaluando, por decir algo, un tema del capítulo 1, en vez de planear un problema, vamos a planear 3 problemas diferentes o 4 problemas diferentes, y el sistema seleccionará aleatoriamente cuál ejercicio le pone a cada estudiante. Pero aún así, los datos numéricos
de cada uno de los 85, aun cuando por alguna razón todos hicieran el mismo ejercicio, los datos numéricos para todos son diferentes. ¿Ok? Entonces, esto es algo que tienen que tener muchísimo cuidado. Ustedes saben que el plagio es fuertemente penalizado y podría ser motivo hasta de expulsión. Ya el semestre pasado tuvimos un par de casos ahí con problemas. De repente una persona le pasó los datos, las respuestas de sus ejercicios a otros 2 estudiantes y estos estudiantes anotaron las respuestas sin fijarse ni siquiera que los datos numéricos de cada uno de ellos eran diferentes. Entonces, obviamente, pues es demasiado fácil determinar cuándo hay plagio. Entonces, yo les sugiero que por favor no se expongan. Además de que estamos en la universidad por aprender, ¿verdad? Nadie quiere graduarse sin tener conocimientos. De modo que, por favor, para esas actividades, para las evaluaciones, pues tenemos que verlo esto con muchísimo, con mucho respeto a las reglas, ¿verdad? Y con mucha responsabilidad. Porque pues yo no quisiera que nadie se vea involucrado en algún problema. Y también quiero que ustedes aprendan, ¿verdad? El objetivo nuestro siempre es que ustedes aprendan al máximo. Y desde ese punto de vista los insto a sacar el máximo provecho de las lecciones. Participen todo lo que puedan. Durante las clases, durante las lecciones, vamos a hacer en determinados momentos algunas actividades que van a requerir de su atención. Ya sea la atención individual de alguno de ustedes o de todos. Por ejemplo, a media lección, en cualquier momento yo les podría enviar un quiz. Es un quiz que les va a aparecer ahí en pantalla, no tienen que cargar ninguna aplicación. Puede ser algo muy simple, cuyo objetivo es asegurarnos su presencia, su participación en línea. Y esto no es, no lo consideren tampoco como una labor ahí de policías ahí detrás de ustedes, sino que lo que queremos es que realmente aprovechen al máximo las lecciones. Para todos, esta metodología pues ha implicado muchos sacrificios. Ya este segundo semestre, pues tanto ustedes como los profesores contamos con un poco más de experiencia y vamos a tratar de mejorar día a día al máximo. Pero hagamos el mejor esfuerzo para que todos aprendamos mucho y pasemos muy bien el curso. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, por favor? Profe, disculpe, dice una compañera que si la puede aceptar para entrar a... Ay, sí, con mucho gusto. Gracias por avisar. Profesor, otra pregunta. ¿Sí? Si durante el examen hubiera una pérdida de conexión por cualquier razón. Ok, si hay alguna pérdida de conexión, sí. Usted puede reincorporarse y el examen le queda donde usted quedó anteriormente. La ventaja de esto es que realmente vamos a ver, normalmente un examen dura 3 horas. Por el cambio en la metodología y por el hecho de que al final usted tiene que fotografiar o escanear sus hojas de trabajo para subirlas, entonces estamos ampliando el tiempo de examen a 4 horas, aunque los exámenes están planeados para resolverse en 2 horas. ¿Verdad? Siempre uno da más tiempo, ¿verdad? A veces incluso en menos de 2 horas. Entonces, vamos a ver, usted entró, el examen empezó a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, usted lo que puede hacer es que, incluso por si tienen problemas de conexión, ¿verdad? Que ya son conocidos de ustedes, o están utilizando algún medio de conexión que es de paga por tiempo, como a través del celular, por ejemplo. Entonces, ustedes ingresan, pueden descargar o anotar los datos ahí
del enunciado del examen y se podrían desconectar, ¿verdad? Empezar a hacerlo en su cuaderno de examen, en sus hojas de trabajo, y ya cuando se acerca la hora de entregar, pues entonces suben, o cuando terminan un ejercicio, entonces se vuelven a conectar, digitan los resultados de ese ejercicio y continúan con otro. No es necesario estar conectado las 4 horas. ¿Verdad? Eso sí, al cabo de ese término, el examen se cierra y ya no hay opciones de subir nada más. Entonces sí tienen que tener cuidado con eso. Y ahorita que estoy hablando, y bueno, que el compañero consulta por cuestiones de conexión, ahí está publicada una encuesta en la página de mediación virtual que es indispensable que todos ustedes la realicen. Esa encuesta puede ser anónima o puede ser con nombre, no tiene ningún aspecto de evaluación, pero la idea de esta encuesta, que la he diseñado yo, es conocer la experiencia de ustedes del semestre pasado con todo esto de la virtualidad, conocer cuáles son los inconvenientes que podrían haber tenido o que consideran que pueden tener durante la virtualidad también, y ver de qué forma pues entonces nos podemos ayudar. Si alguno considera que necesita ayuda en algún aspecto de los que ahí está indicado, pues entonces al final de la encuesta puede poner sus datos. Esto es algo totalmente privado y entonces en privado podemos tener alguna comunicación para ver de qué forma la universidad les podría ayudar a resolver el problema que se les esté presentando, ¿verdad? Y también pues para nosotros como sus profesores pues es importante conocer las limitaciones que cada uno tenga, ¿verdad? Entonces los invito a que una vez que finalicemos la lección de hoy, que por favor llenen esa encuesta. Es cortita ahí, pero los resultados de ahí van a ser muy valiosos y van a servir de retroalimentación para todos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo uno durante los exámenes, digamos que como son así líneas, ¿se puede devolver a como ver las preguntas anteriores? Sí, claro, claro. Usted puede, qué sé yo, por ejemplo, empezó en el problema número 1 ahí y dice, no, no lo voy a resolver todavía, voy a pasar al número 2 o al 3 o al último, porque realmente lo que vale es el tiempo disponible, ¿verdad? Y que usted digite las respuestas. E incluso cuando ya haya digitado la respuesta de un ejercicio, mientras usted no dé por finalizado el examen, que para finalizar el examen hay que pulsar un botón que dice terminar todo y enviar para revisión. Mientras tanto, digamos que usted ya terminó su examen y se da cuenta que dispone de media hora, de una hora todavía tiempo, entonces usted se puso a revisar ahí sus cálculos y de repente se dio cuenta que cometió un error en algún ejercicio, puede regresar al examen y cambiar una respuesta. ¿Ok? Eso sí, ya una vez que usted le da a enviar para corrección, ya no puede cambiar nada. De hecho, ya no le va a aparecer la opción para ver su examen. ¿Algo más? Si uno tuviera que hacer reposición, ¿qué es lo que hay que hacer? Si hubiera que hacer reposición, no, si uno Si hubiera que hacer reposición, pues con tiempo tiene que comunicarme, enviar una carta al correo indicando cuál es el motivo por el cual usted no puede realizar el examen. Tiene que tener una justificación importante y de peso. Y por esta razón, pues también se están publicando desde ya los horarios de examen, para que si dentro de un mes un profesor les dice, mire, vamos a hacer el examen tal día, a tal hora, usted dice, bueno, y es que ya yo tengo un examen y tiene fecha desde la primera semana de clases, ahí está programado, tiene la fecha, ¿verdad? Para que tengan esa consideración.
pero si hay un motivo de peso, pues obviamente lo vamos a considerar y ahí se programará el examen de reposición, que igual es de cátedra, ¿verdad? Los exámenes de reposición se hacen para los 3 grupos. Igual, en los 3 exámenes, ¿verdad? Gracias. ¿Algo más? Profe, Sí. digamos, a la hora de consultas durante el examen, ¿como por Ajá. qué medio se podría comunicar uno con Muy ustedes? bien, muy bien, muy buena pregunta que he dicha, porque olvidé indicarlo. Normalmente, igual que en un examen presencial, hay un periodo de tiempo de consultas. Entonces, si el examen empieza a las 8, entonces digamos que de 8 a 9:30 se habilita el espacio para consultas. Y entonces habilitamos una sesión de Zoom exclusivamente para consultas. Usted la puede tener abierta y escuchar las consultas de otros estudiantes. La idea es que todas las consultas son en voz alta y para que todos nos veamos informados sobre las consultas que hacen los demás, ¿verdad? A veces la duda de una persona la tienen 5 más y entonces al hacerlo de esta forma, pues eso nos asegura de que no se van a estar repitiendo las preguntas ahí constantemente. Entonces sí, durante 1 hora, hora y media, digamos, se habilita para consultas, va a ser una videoconferencia con Zoom. Por esto sí es importante que aunque no resuelvan el examen por completo, en conexión constante, sí que al puro inicio le den una leída a conciencia a todas las preguntas del examen, para que surjan las dudas en ese momento en que tienen opción a preguntar. Gracias. Con mucho gusto. ¿Algo más? Profe, ¿hay horas consulta? Horas de consulta, sí, vamos a tener horas de consulta. Vamos a ver, esto es algo que tenemos que ordenar porque, bueno, por falta de experiencia tanto de nosotros los profesores como de ustedes los estudiantes, se nos desordenó mucho el semestre pasado. Yo, en mi caso, y muchos otros profesores, optamos por decirles que a los estudiantes que abrieran un grupo de WhatsApp donde estuvieran todos, como para tener una comunicación muy rápida, aparte del correo de mediación virtual. Pero resulta que esto se prestó para que a las 8 de la noche o un sábado a las 5 de la tarde, un domingo a las 7 de la noche, me estuvieran poniendo mensajes de consulta sobre el curso. Creo que esto no es respetuoso ni considerado, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que establezcamos horas fijas de consulta durante la semana. Para ello, entonces, de 11 de la mañana, perdón, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, los mismos días de clase, de 7 a 9, los mismos días de clase, va a estar habilitado una sesión adicional de Zoom para consultas. ¿Okay? Pero también vamos a tener consultas en un foro. Hay un foro de preguntas y respuestas sobre el curso. En ese foro, cualquier día de la semana, y si quieren a las 2 de la mañana, ustedes pueden ingresar y formular una pregunta. Eso sí, pues los profesores vamos a atender esas consultas en horas hábiles y entre semana. Y la ventaja de los foros es que todos pueden ver las preguntas de los demás compañeros y también entonces todas las respuestas del profesor. Entonces es una alternativa también bastante útil que les sugiero sacar provecho de eso.
¿Algo más? Profe, Sí. nada más por aquello, yo creo que conseguí la 7ª edición en español, por si quisiera que se la pasara. Ah, muy bueno, qué bueno. Tal vez tal vez si la puede hacer llegar al correo. Sí, yo se lo puedo enviar. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Yo ahí se las puedo poner entonces en un link ahí para que la descarguen, ¿verdad? Si usted quiere, usted la sube y yo les pongo un link para que lo puedan descargar. Sí. ¿Algo más, muchachos? Vamos a profe, ver yo. algo que se me... ¿Sí? Es que, o sea, quería consultarle a ver si no tienen como un machote, por decirlo así, de algún reporte de laboratorio viejo como para nosotros de guiarnos ya para más practicidad o nada más la Sí, guía. bueno, hay una guía publicada en Mediación Actual Solo que donde le quise indica decir todos los eso. puntos que tiene que tener, pero podría utilizar, está bien, voy a buscar un reporte viejo, como para que le sirva ahí también de ejemplo, ¿verdad? Y Sí, lo publico por ahí, está bien. muchas gracias. Con mucho gusto. Voy a revisar rápidamente acá la carta del estudiante, a ver si hay algo que se me esté quedando. Recuerden la obligatoriedad de ingresar a la página al menos 2 veces por semana. Ahí está explicado muy detalladamente, ¿verdad? El proceso de evaluación, ¿verdad? Cómo son los exámenes y cómo se evalúan. Sí, yo creo que no se me queda nada por ahí. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema número 1, que